Pensamiento del día miércoles 6 de noviembre. Poner a disposición nuestras habilidades. Don o carisma, como se suele decir en griego, no se refiere solo a las gracias con las que Dios enriquece a los que deben gobernar la Iglesia. Tampoco se refiere únicamente a esos dones extraordinarios como la sabiduría, la ciencia, el don de hacer milagros y otros. Los dones o carismas no son solo estos, sino también otros más sencillos que muchas personas poseen y que se notan por el bien que producen. El Espíritu Santo actúa. Además, podemos llamar también dones o carismas a los talentos naturales. Cada uno tiene los suyos. Tú también. ¿Cómo tienes que usarlos? Hay que pensar en cómo sacarles provecho, pues se te han dado no solo para ti, sino para el bien de todos. La variedad de dones es inmensa. Cada uno tiene el suyo, por lo que tiene su función específica en la comunidad. ¿Te imaginas una iglesia en la que todos los cristianos, de los niños a los adultos, hacen todo lo que pueden para ofrecer a los demás sus dones? El amor mutuo adquiriría tal consistencia, tal amplitud y relieve que los no cristianos podrían reconocer por ello a los discípulos de Cristo. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1979. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 12, versículo 44.